investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de los programas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Saludos, Jennifer, y saludos a la audiencia. Hemos tenido una semana muy lluviosa, ¿verdad? Y una semana de inundaciones acá en la zona sur. Pero aquí estamos, ¿no? Como todos los lunes con la audiencia del Observatorio. Así es, doctor. Y bueno, como es de costumbre o como nos gusta realizar en este espacio, traer a un invitado con un tema de interés a la sociedad. Hoy tenemos a la doctora Joan Acosta. Bienvenida, doctora, a este espacio desde el Observatorio. Gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, cabe decir que no es la primera vez que la tenemos en el programa, sin embargo, es la primera vez presencial, ¿no? Sí. No habíamos grabado ya otro espacio de manera virtual, así que es un gusto poderla tener en esta oportunidad. Doctor, ¿le gustaría quizás dar una introducción de qué estaremos hablando el día de hoy? Pues muy brevemente, y hoy me encuentro en minoría, estoy fuera de mis aguas, ¿verdad? Porque el tema de hoy es un tema sobre salud mental, ¿verdad? El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema Salud Mental, un derecho universal. Y sabiendo, ¿verdad?, las repercusiones que tiene la salud mental para el bienestar de la población y los problemas, ¿verdad?, de salud mental que hay en el país, pues qué mejor, ¿verdad?, que traer a una invitada profesional en esta área para hablarnos de este tema. Bueno, y antes de empezar, pues me gustaría presentar a nuestra invitada. Para quienes no la conocen, la doctora Joan M. Acosta Negrón obtuvo un bachillerato en Psicología Forense de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Completó una maestría en Consejería Psicológica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, y un doctorado en Psicología Clínica con concentración en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. De la misma forma, tiene varias certificaciones posgraduadas y profesionales en temas relacionados a las neurociencias y el aprendizaje de la Ponce Health Science University y de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas en Río Piedras. La doctora Acosta se licenció hace 14 años y desde entonces se ha desempeñado a diversos escenarios desde la esfera privada y gubernamental, ofreciendo servicios como conferenciante, tallerista, evaluadora y psicoterapeuta. Ha participado como ponente en Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, entre otros. Fue directora asociada de la Escuela Graduada en Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde actualmente funge como catedrática auxiliar, ofreciendo cursos en las áreas de psicología escolar, consejería académica y neurofisiológica. Las líneas de interés son la educación y el neurodesarrollo, además de ser presidenta de NEC. Y aquí hago un paréntesis, más adelante nos da más información de qué se trata NEC, que es una corporación que presta servicios de consultoría, adiestramiento e intervención a programas y especialistas relacionados con la salud integral, principalmente la población de infantes, niños y adolescentes y actualmente también con adultos. Al presente, la doctora Costa es miembro de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, la Asociación Americana de Psicología y la Sociedad Interamericana de Psicología. Con esta breve reseña, pues nuevamente te damos la bienvenida, doctora. Siempre es un placer tenerla en nuestro programa y más con este tema, ¿no? Un tema que tanto en el aula de clase lo compartes como en tu vida profesional, ¿no? Desde los niños hasta los adultos actualmente. Así que nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar, pues me gustaría añadir un poco lo que el doctor traía a colación sobre en torno al 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental con el lema "La salud mental es un derecho humano universal". Según la Organización Panamericana de la Salud, el evento de este año representa el compromiso global
para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal. Cada año la Organización Mundial de la Salud tiene un lema, y en este caso es que sea un derecho porque bien detrás de los micrófonos hablábamos con la doctora, hay países donde la salud mental no es un derecho y las personas no tienen la oportunidad de acudir a un psicólogo o a terapia o algo relacionado con la salud mental que pueda ser atendido de manera digna, por decirlo así. Así que me gustaría escucharla en relación a eso. Ciertamente, qué bueno que tomaron este espacio para hablar de un tema tan importante como este. Ciertamente sí, la salud mental, hay en países, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud señala que tenemos alrededor de 39 países que no tienen una política pública desarrollada, ¿verdad?, para que las personas puedan tener acceso a salud mental. Y es decir, que puedan recibir servicios, ya sea a través de un psicoterapeuta, de un psiquiatra, médico, ¿verdad? También nosotros tenemos otros recursos, consejeros, etcétera. Lamentablemente, entendiendo que esto no es accesible a toda la población, hablando, ¿verdad?, a nivel mundial, pues entonces se promueve a través de este día que se desarrollen esas políticas dentro de estos países y obviamente hacerlo accesible a toda la población. Y es interesante, y sumando a lo que dice la doctora, la psicología o los profesionales que nos graduamos y que aprendemos cada día más sobre la mente humana, la psicología no se limita solamente a un espacio terapéutico, no solamente ir al psicólogo, y es un estigma que ha venido, yo creo que en el siglo XXI quizás y en los últimos años ha disminuido, pero la gente no iba porque creía que solamente las personas que estaban locas o las personas con algún trastorno mental grave, por decirlo así, tenían que ir al psicólogo. Pero ciertamente la profesión, y para quienes ejercemos la profesión o nos graduamos de la profesión, la psicología no se limita a un escenario terapéutico, también existen las organizaciones, en lo social, en lo clínico, en la educación y cualquier espacio donde existan seres humanos. Definitivo. Y eso es bueno traerlo a colación, porque entendemos que salud mental representa solamente esa parte psicológica. Y si partimos de la premisa que salud mental es un bienestar, es un estado de bienestar en diferentes esferas, tanto económica, social, emocional, cognitiva. O sea, estamos hablando de que una persona no es única en un solo hecho, sino que tenemos varios contextos en el que nos desarrollamos y por lo tanto necesitamos lograr ese equilibrio, ¿verdad?, en esas áreas para lograr desempeñarnos de la mejor forma. Es decir, que la salud mental representa muchas áreas del ser humano que estén en equilibrio, ¿verdad?, que estén trabajando de manera unísona para poder fluir de alguna manera, ¿verdad?, y poder ser funcionales dentro del contexto social, laboral, interpersonal. Así que la salud mental es mucho más que decir voy a un psicólogo o voy a un psiquiatra, no, es voy a mi trabajo y me siento bien en mi trabajo con lo que hago. Voy a la escuela y me siento seguro y bien en la escuela. O sea, son varios contextos y es amplio, ¿verdad? Mucho más de lo que podíamos comentar aquí. Doctora, ¿algún comentario? Pues dos intervenciones. La primera, ¿verdad?, hablar de que la salud mental es un área de política pública. O sea, dentro de la política salubrista, pues está el área de la salud mental. Para bien o para mal, ¿verdad? El Estado, a pesar de que hablas de la salud como un derecho humano, y el derecho humano está sobre el Estado, ¿verdad? Es más importante que el Estado, y sin importar si tú tienes una dictadura, tienes una democracia, tienes elecciones o no las tienes, cuando planteas que la salud mental debe ser un derecho humano, es que ese derecho está sobre todos esos derechos, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la expresión, esos derechos fundamentales que nacen contigo. Fíjate lo que estamos hablando. Cuando hablas de un derecho humano, es un derecho que nace contigo y que muere contigo. Y que no importa dónde vivas, no importa el tipo de estado que tengas, el tipo de gobierno que exista en tu país, pues debes tener. Así que fíjate cuán poderoso es el statement que hacen, ¿verdad?, estas organizaciones al decir que la salud mental es un derecho, debe ser un derecho universal, debe ser un derecho humano. Por otro lado, pues pudiéramos después hablar de cómo esa política pública o esas políticas públicas restringen ese derecho universal. O
sea, yo por nacimiento tengo ese derecho a la salud y dentro de ese derecho a la salud tengo el derecho a mi salud mental. Pero las políticas públicas favorecen o desfavorecen el que yo goce o todos gocemos de ese derecho universal. Tema, ¿verdad? Que podemos hablar un poquito ahorita. Ahí entra el tema de las aseguradoras, ahí entra el tema de la reforma de salud y ahí entran todos esos temas, ¿verdad? Que impactan la salud en general y la salud física individual. Y fíjate si la salud mental es un área de política pública, que es una profesión regulada en el país. O sea, hay distintas profesiones realmente. La consejería, la psicología clínica, la consejería en rehabilitación, que entran como esas áreas de salud mental y se consideran tan importantes dentro del área de política pública que el Estado delega en profesionales, ¿verdad?, en las juntas reguladoras para establecer quién puede ser psicólogo, quién puede ser consejero profesional y qué preparación tiene que tener y qué educación continuada y otras regulaciones debe cumplir. Así que, ¿verdad? Ese es mi planteamiento inicial sobre esto. Inclusive, partiendo de ese punto, el Estado inclusive le otorga a diferentes entidades gubernamentales el servicio de salud de determinada población. Por ejemplo, yo podría hablar que en infantes, por ejemplo, el Departamento de Salud de 0 a 3 años es quien corre los servicios de salud que se le ofrecen a esta población. Okay. Una vez se identifica esa necesidad, se va entonces ese niño después de los 3 años, se hace la transición a lo que llamamos el Departamento de Educación, quien le provee los primeros servicios si no fuera una condición propiamente de salud. Hablamos de un niño que requiere una psicóloga, que requiere un terapista ocupacional, que requiere algún tipo de servicio. Y más adelante regresa al sistema, porque vuelve otra vez entonces al sistema de salud, cuando entendemos que el Departamento de Educación en este caso no pudiera darle el servicio, ya sea tipo clínico, o que en todo caso lo que acarrea ese menor no afecta directamente su desempeño escolar, sino esa parte interpersonal, familiar, etcétera. Entonces regresa al sistema, ya sea por medio de APS o Inspira, ¿verdad? Que eso ya es otro proceso como tal. Pero en ese sentido, ¿verdad? La misma política pública establece quiénes prestan esos servicios, qué agencias gubernamentales deben hacer accesible ese servicio a los niños en este caso y luego paulatinamente a los adultos, que en ese caso ya está APS e Inspira, o lo que llamamos las agencias privadas, que también regulan los servicios de salud en Puerto Rico, y lo estamos viendo, ¿verdad?, con este auge, con la discusión de los planes médicos, etcétera. Sí. ¿Ves? ¿Qué te digo? Pienso Pienso que la salud mental a veces, en términos de la cubierta que tienen los seguros médicos privados, pues es atendida a veces como algo banal, como algo sencillo. Superficial, diríamos. Sí, yo te voy a decir una cubierta que leí una vez, de estas ofertas que le llegan a uno, dice pues, y era para educadores, dice, usted tiene hasta 13 terapias psicológicas al año. Mire, hay situaciones que le pueden surgir a un educador, porque es una profesión de mucha presión, y sobre todo a nivel universitario, donde quizás uno necesita más de 13 terapias. Claro. ¿Verdad? Quizás el seguro médico haga unas concesiones y ahí ustedes los profesionales tengan y conozcan cuál es el entramado de cómo se trabaja eso, pero me sorprendió eso. Claro. Yo digo, mira, me cubren una operación en del corazón abierto, cubren quimioterapias, cubren tales y cuales cosas, pero solo 13 terapias psicológicas. Y eso es una realidad. Como si la salud física fuese muchísimo más importante que la salud psicológica o mental, vamos a decir. Sí, y al establecer estos límites también, ¿no? ¿Verdad? De alguna manera amarran el servicio a que tú tengas que cumplir con unas expectativas en un tiempo que obviamente no todo el mundo, ¿verdad? Trabaja de la misma forma dentro de un entorno, ¿verdad?, terapéutico. Y no solamente esto sucede con los adultos, sucede también con los niños. Por ejemplo, podemos tener niños o adultos que le dicen 15 terapias o vas a estar 15 días recluido, que eso es lo que se aprueba por el plan por lo general. Una vez a los 15 días, esta persona, independientemente, ¿verdad?, si tiene los recursos o no en el hogar para
darle seguimiento, se le da de alta y es entonces el familiar quien se hace cargo. Muchas veces es el doctor el que pelea con el plan para que mantengan a esta persona recluida por más tiempo porque no ha cumplido ese plan de tratamiento y obviamente no hay un cambio significativo. Pero de cierta manera en Puerto Rico lo que es salud mental estamos un poco maniatados. Hemos avanzado mucho en términos de la política pública escrita, pero en la práctica realmente aún nos falta mucho. Y realmente también el tema de, ok, ¿a quién le toca qué? ¿Y cuándo hacerlo? No está claro inclusive en la ley. ¿Ok? Porque una vez la persona se le da de alta, ese seguimiento que se hace con esa persona, todavía esa persona requiere apoyo. ¿Cómo se trabaja ese apoyo? ¿Quién se encarga de ese apoyo adicional? O sea, hay muchas cosas que todavía no están claras y que para nosotros como especialistas, pues al no estar escrito, pues tampoco hay como esa obligación. Y creo que también en ese aspecto, pues hay mucho que trabajar todavía. Jennifer trajo en su intervención primera el tema del estigma, ¿verdad? Este miedo que tenemos de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, por el que dirán. Aquí recuerdo, ¿verdad? Una vez el puertorriqueño a veces es un poco chismoso, ¿verdad? Y se acerca un vecino, es en otro lugar donde yo vivía, así que lo puedo decir con libertad, y me dice, mira, ¿sabes que fulano o fulana lo vi o la vi entrando a la oficina del psiquiatra? Y yo le digo, ¿por qué eso nos tiene que preocupar? A mí lo que me preocuparía sería que tuviera problemas y no fuera a la oficina del psicólogo o del psiquiatra, ¿verdad? Hablando un poquito del estigma, y me gustaría que nos hablaras, ¿verdad? En pleno siglo XXI, con inteligencias artificiales y toda esta serie de cosas, ¿cómo ves, ¿verdad? El asunto del estigma. Pues mira, desde el punto de vista social aún existe esa estigmatización. Creo que en ciertas poblaciones a veces se rompe con ese estigma, ¿verdad? Particularmente la experiencia que he tenido yo, es que los papás sí lo identifican en los niños, pero el papá lo padece. ¿Verdad? Vamos a ver este papá que me lleva a este niño, que el niño está padeciendo quizás de algún tipo de ansiedad, pero cuando hablas con el niño simplemente es el síntoma de un sistema que posiblemente está disfuncional y que casi todos los miembros necesitan el servicio. Pero prefiero que sea el niño a decir que soy yo, ¿verdad? Como mamá, como papá, que realmente necesito el servicio. Así que yo particularmente he visto que la estigmatización ocurre más en los adultos. E inclusive he visto más apertura en la adolescencia, a buscar ayuda, a identificar no me estoy sintiendo bien, pero entonces en los adultos, quizá ya estos de 40, 50, 60 años en nuestro país, como que, ¿qué? Buscar ayuda, para eso yo tengo a mi hijo, tengo a mi vecino, tengo a mi mamá. Eso le dificulta la búsqueda de ayuda. Otra cosa es la estigmatización social dentro de lo que es el aspecto laboral, el aspecto académico, el que otros sepan dentro de mi ambiente laboral que yo estoy en un psicólogo. Y van a mi oficina y me dicen, no me lo escribas en ningún lado, no mande cartas para ningún lado, y yo necesito que te tomes unos días en tu trabajo. No, pero yo no quiero que se enteren que es una psicóloga que me lo está pidiendo o me lo está solicitando, porque tiene miedo a las repercusiones que tenga esto en el ambiente laboral. Así que sí existen, y mayormente en la clase trabajadora. Hace poco ustedes realizaron una investigación justamente de esos estresores, y ciertamente estoy recibiendo muchos adultos, especialmente maestros, ¿verdad? Esta profesión que tiene que experimenta mucho estresor, y por lo tanto van en busca de ayuda, pero tienen miedo de las repercusiones, ¿verdad? Sí. A nivel social. Y eso sí lo estoy viendo bastante, especialmente en la clase trabajadora. A mí me encanta que menciones algo bien interesante, y es la apertura de los adolescentes. Yo en las cuestiones de las redes sociales siempre hay como un pro y un contra. Y creo que el principal consumidor de las redes sociales son los adolescentes, por decirlo así. Y creo que muchos, tanto artistas como esta gente influencer, han manifestado por sus redes que han pasado por situaciones donde han presentado ansiedad, depresión o algún otro síntoma o alguna afección emocional, en la cual la manifiestan, y también invitan a las personas a que vayan al terapeuta y que no se queden calladas. Entonces creo que por ese lado hay un punto favorable. Ese es mi comentario en relación a eso. Y en relación a los trabajadores, a mí me parece interesante porque dentro del trabajo hay muchos estresores, ¿no? Dentro del trabajo, fuera del trabajo también hay muchos estresores. Y
el hecho que a veces el trabajador se sienta mal emocionalmente puede ser visto por sus compañeros como algo de debilidad. Y entiendo que su miedo a decir que va al psicólogo tiene que ver por esa línea, puedo como especularlo en este momento, porque tiene que ver con el tipo de cultura o el tipo de clima que hay dentro, al interior de la organización. Entonces, hablar de que emocionalmente no te sientes bien, que hay cosas que te están afectando, puede ser mal visto para tu equipo de trabajo, incluso para tus líderes. Así que es un tema bastante interesante el hecho de hacer este espacio para nosotros, de hablar de salud mental, y que no solamente es atribuido a un solo contexto, sino a diferentes contextos, como bien ya lo dijiste, niños, adolescentes, adultos, familia, es súper importante. Sí, me parece excelente que pudiéramos hacer este diálogo, porque creo que hablar de salud mental no solamente humanizarla, sino también normalizar el tema. Claro. Hay que normalizar el tema, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de cómo entonces prevenir el no tener ese equilibrio, porque hablamos de salud mental como que debemos estar bien, pero ¿qué hacemos para llegar a ese balance? Claro. Yo creo que eso es bien importante, porque nos hemos enfocado más en apagar el fuego que evitar el fuego, ¿verdad? Entonces la prevención, ese tema de prevención es sumamente importante, trabajarlo tanto como institución, como individuos y como familia, ¿verdad? Sacar esos espacios donde podamos dialogar con nuestros hijos, donde las instituciones se hable de salud mental, se normalice la ayuda, porque tener el acceso en los ambientes de trabajo, el tener el acceso dentro de lo que son las comunidades, eso normaliza el que ese profesional esté, ¿verdad? Esté allí, que yo piense en él cuando tenga algún tipo, ¿verdad?, de situación o vicisitud. Así que yo creo que es sumamente importante el hablarlo, el normalizarlo y el traerlo a las instituciones también. Magnífico, doctora. Necesitamos ir a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre salud mental, un derecho humano universal, a la par de la celebración del Día Mundial de la Salud, que fue el 10 de octubre, hoy conversando con la doctora Joan Acosta, quien es psicóloga clínica. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción a ese segundo segmento? Sí, la doctora Acosta traía el tema, ¿verdad?, de la estigmatización de la salud mental, ¿verdad?, de la atención de la salud mental y los tonos especiales que esto tiene en el trabajo. Y le decía que a mí me choca mucho esto, ¿verdad? Porque nosotros en Puerto Rico nos copiamos de la cultura norteamericana lo que nos conviene o algunas cosas, ¿verdad? Sí, otras no. Y en la cultura norteamericana este asunto de ir a terapia, este asunto de atender tu salud mental, pues es fundamental, es parte de la vida diaria de ellos. Y hablábamos de cómo en muchos lugares de trabajo se establecen los llamados wellness centers, que tienden a atender, fíjate, la salud mental por muchos lugares, por la parte preventiva, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, entonces muchos patronos dicen, usted tiene 1 hora en su jornada laboral para ir al wellness center. Y usted puede, pues, ir a hacer ejercicio. Ir a hacer, qué sé yo, zumba, o ir a hacer cardio, aeróbico, o puede ir a hacer pesas, pero puede también ir al psicólogo, y puede ir al terapista ocupacional, ¿verdad? Todo aquello que fortalezca la salud física y la salud mental del empleado, que se va a traducir en una mayor productividad, en una mayor satisfacción, engagement en el trabajo y compromiso organizacional y todas esas variables bonitas que nosotros vemos en las investigaciones, ¿verdad? Así que eso me parece importante. Otro tema que me surge de tu discusión es la vuelta al trabajo después de la pandemia. A mí me parece que salimos hacia nuestras casas desde los trabajos de una forma abrupta, de una forma poco planificada. Eso lo puedo entender, ¿verdad? Porque era un momento de emergencia. Pero las vueltas al trabajo me parece que no fueron planificadas y sí hubo tiempo para planificarlas. Desde el punto de vista de team building, desde el punto de vista de que estuvimos 2-3 años atomizados en nuestra casa,
con unas relaciones sociales mediadas por la computadora y mediadas por las plataformas digitales, y en ese proceso se nos pueden haber olvidado muchas destrezas de comunicación y de interacción humana. Y mi impresión sobre esto es que esa vuelta al mundo del trabajo trajo un mundo del trabajo distinto del que dejamos. Y un poco te decía fuera del aire que a mí me parece que después de la pandemia cada persona es un mundo, cada persona es una isla, y va a ser bien difícil acometer trabajos en equipo, porque cada persona pues se creó un mundo. Y vamos, a veces se inflaron los egos en esos procesos, porque yo soy también, ¿cómo te digo?, dueño de mi destino, ¿verdad? Y como sobreviviente tiene también el síndrome del sobreviviente. Yo sobreviví esto, yo voy a sobrevivir muchas otras cosas. Y me parece difícil ese trabajo humano interrelacionado, esta tecnología eslabonada, donde mi trabajo depende de tu trabajo y tu trabajo depende de que yo te entregue el otro trabajo luego de la pandemia. Así que me gustaría que dialogaras un poco sobre eso. El resultado de la pandemia lo estamos viviendo, ¿verdad? Creo que todavía nos falta mucho por descubrir, porque sabemos que acabamos, como quien dice, de salir los otros días. Y a largo plazo lo vamos a estar viendo, y ya muchas organizaciones han prácticamente dicho, mire, un 25% de la población ha experimentado, ¿verdad?, más que en otros años, luego de la pandemia, lo que son desórdenes de ansiedad, de depresión. Y al decir eso, uno dice, bueno, realmente, al yo estar muy ansioso, porque la ansiedad viene, ¿verdad?, con esa preocupación futura, pues yo evito delegar, yo evito prácticamente, como decimos por ahí, no quiero pensar en el futuro, sino yo puedo planificar ahora y quiero tener control sobre estas cosas, que era lo que teníamos en ese momento, porque estábamos dentro de un entorno controlado. La depresión, justamente el estar solo, el querer estar en mi propio espacio, eso nos aleja, como bien usted dice, del colectivo, de estar con otros, de trabajar en equipo. Así que si hemos visto un alza, y esa alza ha redundado en la individualidad de los sujetos, lo vemos, ¿verdad? Y aquí voy a traer quizás el sombrero de profesora. Yo doy clase, tengo 4 cursos ahora mismo, y el trabajar en equipo le cuesta a mis estudiantes. El yo decirles, se tienen que ver. Entonces, como si la clase es online, no, pero es que, ¿para qué vernos? Se tienen que ver. Tienen que grabar juntos. Tienen que hacer un roleplay. No. Entonces, trae conflictos, me escriben, me llaman. No, que yo quiero hacerlo solo. ¿Por qué viene eso? Justamente como usted dice, el no tener la práctica constante de poder interactuar con otros, de cómo entonces lograr la asertividad. Decir lo que siento de manera asertiva sin lograr esos conflictos. Realmente nos está costando. Nos está costando. Eso que trae importante, pero yo iría un poquito más atrás, de que un poco lo que te estoy diciendo, no te estoy contradiciendo, eso se acentuó. Porque fíjate, nuestro sistema educativo premia la individualidad. Y, ¿verdad? Los exámenes, las pruebas, los logros son logros individuales. Cuando en la realidad, el logro, por ejemplo, de mandar gente a la luna es un logro colectivo. ¿Verdad? El crear la vacuna contra el COVID-19. Tú no tenías el científico loco, y perdónenme la expresión, ¿verdad?, encejado en un laboratorio, solo allí. No es trabajo en equipo. Es más, equipos internacionales, intercambiando información. Y entonces eso me parece difícil si no lo manejamos en el mundo del trabajo, ¿verdad? Se agudizó. Yo pienso que se agudizó. Sí, se agudizó en el mundo de la educación y se agudizó en el mundo del trabajo. Y bueno, yo tengo 3 clases y sí lo puedo ver. Hay una gran resistencia a la presencialidad y hay una resistencia a ese trabajo colectivo. Y también en las negociaciones, tú lo notas, o sea, la forma de pedir las cosas, la forma de tratar de obtener las cosas tiende a ser un poco más agresiva. La persistencia, la tolerancia de unos y otros, ya uno la ve de manera distinta, y fue bien rápido. Sí. Porque la situación es que es rápido, y como que no hemos tenido ese tiempo y ese espacio, como usted bien dice, una vez regresamos, para darnos cuenta de eso.
que eso en terapia le llamamos introspección. El que nosotros como seres humanos, parte de esa salud mental colectiva, es que como colectivo podamos hacer un análisis, una introspección de qué estamos haciendo bien, qué hay que mejorar, qué pasó con nosotros en ese periodo, e ir retomando aquellas prácticas que son más saludables y que de alguna manera pues buscan el bienestar no solamente del individuo, sino también del colectivo. Se critica mucho, yo creo, que a los adolescentes por estar encerrados en sus cuartos jugando y estar pegados al celular, que de hecho también los adultos lo hacen. Y hay muchas personas o muchos autores que refieren que la tecnología realmente ha generado ese efecto de individualización, dado que en el proceso de pandemia la única forma de conexión, y afortunadamente la había, era el internet y los celulares. Sin embargo, en medio de tanta conexión, en medio de tanto acceso a la información, que tú puedes llamar a cualquier persona en cualquier momento, en cualquier parte del mundo a través del internet, ya no hay esa conexión humana. El problema también es que la conexión o el hecho de poder compartir en equipo, como tú lo decías con tus estudiantes, es que te hace más creativo, y la creatividad se da en esos entornos en donde las personas comparten de manera presencial, donde también pueden mediar y solucionar los conflictos, como bien lo decías, pero sobre todo aportar de manera creativa a ese problema o a solucionar como tal alguna situación en particular. El hecho de que no se hicieran quizás esas integraciones adecuadas cuando volvimos nuevamente ya progresivamente a nuestro contexto laboral es lo que tal vez, puedo decir que de manera no directa, hizo como ese interrupción en el cerebro de las personas y dijo, bueno, pues como no hay nada por aquí, o sea, como que no se dijo nada, pues yo asumo, sigo en mi mismo rol, ¿no? En mi mismo rol individual, trabajando desde mi individualidad y ensimismado, digamos, en mi celular. Y creo que también hay un compromiso, como bien lo decía, social por parte de las organizaciones y sobre todo de quienes lideran, de incentivar al compartir, de incentivar, sí. No de manera obligada, ¿no? Porque de igual forma quien no quiera participar en esas integraciones, pues es bien visto, porque cada quien tiene su individualidad y su forma de ser. Pero creo que a la larga realmente favorece más la integración que el hecho de que no se incorpore dentro de una organización. Sí, desde la perspectiva no solamente clínica que le puedo dar, cuando usted mira las patologías en términos sociales, de cómo se desarrollan, ¿verdad?, dichas patologías en términos de salud mental, un factor primordial es esa dejadez social. Es ese estilo de vida que me aleja de la gente, que me aleja de las personas, de los sucesos, de los ambientes. Y al tener eso en un periodo tan largo, creo que eso agudizó el que muchas personas, ¿verdad?, a nivel situacional, se exacerbaran síntomas o se dieran a conocer ciertos síntomas que antes no se veían. Así que es bien importante también ver que las situaciones sociales prevén el que muchas veces una persona que posiblemente tenía una tristeza, pero después de la pandemia pues ya tiene depresión, porque ha estado tanto tiempo sola, especialmente los adultos mayores en nuestro país, que sabemos que es una población grande en nuestro país, porque sabemos que es una población envejeciente, que nuestro país está envejeciendo de por sí. Así que en términos de cómo se traslada esa individualidad a salud mental, pues es que vemos que mientras más las personas se alejan unas de otras, las manifestaciones en términos sociales, en términos emocionales, cognitivos, se van agudizando. Se van agudizando y no a favor de la persona, lamentablemente. Doctora, volviendo al mundo de la escuela, volviendo al mundo de los niños y adolescentes, ¿qué condiciones más comunes estamos viendo En términos de salud mental tenemos una diversidad, pero en términos de lo que es clínico como tal, porque vamos a, ¿verdad?, quiero hacer la aclaración. Nosotros como psicólogos podemos trabajar aspectos cognitivos que particularmente vienen de alguna condición, vamos a decirle, como deficiente mental, vamos a ponerlo así. Tenemos bastantes niños padeciendo este tipo de condición. También tenemos niños con autismo, que solo trabajamos en un equipo multidisciplinario importante. Hay condiciones que requieren intervención multidisciplinaria si queremos ver cambio. Y eso ya son otros 20, porque también vemos que los planes cohíben el que estos niños puedan recibir, ¿verdad?, una diversidad de servicios. Tenemos niños con problemas de aprendizaje. Los PEA siempre son
en nuestro país ha sido una constante por mucho tiempo, debido a muchas situaciones, y sabemos cómo está el sistema de educación también. Así que los PEA siempre ha sido algo que quizá la forma en la que lo estamos trabajando y tratando no permite que realmente este niño pueda superar esa vicisitud, vamos a decirlo de esta manera, o esa condición, que muchas veces con herramientas diversas y con una enseñanza, ¿verdad?, diversificada, pudiéramos quizá minorarlo. Pero la incidencia mayor se da en ese ámbito: deficiencia mental, autismo, los PEA, son lo bastante comunes. Lo que son los casos de salud mental per se, tengo que decir que sí ha aumentado, y ha aumentado no solamente la recurrencia, sino la gravedad. Estoy viendo, ¿verdad?, particularmente yo en mi experiencia, y quiero hablarlo, ¿verdad?, de manera bien personal, la agudeza de esos síntomas en menores. Problemas, por ejemplo, de ingesta de drogas. Wow. Lo que es también la salud mental en términos del físico. Ese aspecto de, vamos a decirlo así, quizás hablar del término anorexia, bulimia, se está viendo en ascenso, inclusive en los varones adolescentes, la vigorexia, que es un tema más bien de verme bien, de verme fit, ¿verdad?, de estar bien chévere para el verano. Son condiciones que, ¿verdad?, en esta población particularmente adolescente se está viendo. La ansiedad, casos inclusive de psicosis en niños pequeños de 9, 10 años. Wow. Yo he tenido 2 o 3 casos así, que para mí es como que, ¿cómo voy a tener un niño? Y ciertamente hago la evaluación, refiero, y sí. Y lamentable el caso que no tenemos instituciones que reciban estos casos. Realmente las instituciones para niños y adolescentes en nuestro país no tenemos, escasean. Particularmente aquí en Puerto Rico, lo que es el Hospital San Jorge ha abierto una sala, un piso. Teníamos Coapestrano, que también aceptaba niños pequeños, pero llega un momento en que no hay suficiente espacio para la población de niños y adolescentes, y sobre todo para el seguimiento. El seguimiento de este niño una vez sale del hospital, ¿a dónde vamos? ¿Quién me da el seguimiento? ¿Quién realmente me atiende en área especializada, por ejemplo, desórdenes alimenticios? En Puerto Rico somos pocos, o hay pocos psicólogos trabajando esta área. O sea, realmente la población en términos de niños y adolescentes ha aumentado, y ha aumentado la gravedad de los síntomas. Y particularmente tengo que decir que yo, que trabajo con infantes también, cuando hay niños que ya empiezan a tener dificultades, y obviamente hay que trabajar con sistemas, los psicólogos en nuestro país se preparan para trabajar con niños mayores de 7 años. Y esos niños menores de 7 años particularmente se quedan sin servicio, o los atendemos a aquellos que somos más, particularmente en esa área de neurodesarrollo, y somos los menos. Pero esa área de intervención temprana se necesita mucho. En Estados Unidos, como bien usted dijo, hay programas para ellos, van a las casas, se les da el servicio. Aquí solamente tenemos uno, y lamentablemente no da abasto para la cantidad de niños que hay. El tema ¿verdad?, ya cuando entramos en condiciones graves, un problema que se encuentran a veces las familias, y esto va igual para niños como para adultos mayores en muchos casos, que hay un problema con las instituciones de cuidado a largo plazo, ¿verdad? Porque, vamos a decir, el seguro médico te cubre un parcial, que ¿cuántos es un parcial? 10 días. 10 días. ¿Y qué hace uno cuando la condición no mejora en 10 días y te devuelven el adulto mayor o te devuelven el adolescente? Recae. Eso es lo que está pasando. Recae. A cierto tiempo regresa otra vez a la institución. A eso me refiero. Casi siempre las instituciones, ¿verdad?, en términos hospitalarias, trabajamos lo clínico, nos fuimos. ¿Qué pasa con ese paciente y con ese seguimiento? Las instituciones privadas particularmente están trabajando con los seguimientos. No todo el mundo puede costear eso. Claro. Eso es una realidad. No todo el mundo puede costear eso. Una vez sale, ¿qué pasa con este paciente que particularmente está con un plan de gobierno, etcétera? Vuelve a recaer. En un año puede estar 2 y 3 veces. Y lo que hacen es también que, como tenemos 2 entidades, Inspira y APS, que corren todo lo que son servicios de salud mental, pues se rebotan. Ya cumpliste el tiempo en APS, vamos a tirarte para el otro lado. Y entonces ese paciente está corriendo, o lo ponen en lista de espera, que hace poco salió en la televisión. Sí. Los ponen en lista de espera hasta que alguien los pueda atender, y en ese periodo las familias, que eso es un rebote, dejan de trabajar. En términos económicos, los padres, ¿qué hacen
con estos pacientes que son crónicos. Sí, que hay momentos donde la vida del paciente está en riesgo y hemos tenido tristes casos que no debemos mencionar, ¿verdad? Pero que la gente ha visto en las noticias donde ese vaivén provoca la exacerbación de síntomas y que terminan en tragedia en muchas ocasiones. Definitivo, sí lo hemos visto. Y hemos visto también en Puerto Rico, ¿verdad? En los últimos años, cuán frecuente es escuchar que alguien se suicidó. Antes no era algo como que, por lo menos para el tiempo de que yo era una nena, no se escuchaba tanto. Ahora es algo como que inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 100 sujetos. Eso es muchísimo. Tenemos que alarmarnos y qué estamos haciendo como país y como instituciones para mejorar esto, ¿verdad? Recordemos también esto, ¿verdad? Una persona que se suicida o que comete suicidio no necesariamente padece una condición mental. Y aquí hacemos hincapié en que la salud mental no es como, ok, si no tengo patología, vamos a decirlo así, un diagnóstico, pues yo estoy bien, ¿verdad? Y eso es importante porque todos pasamos por situaciones difíciles, situaciones que nos van a poner en algún momento a tambalear. Ahora, la diferencia entre una persona que va a caer ya en una patología es esa persona que ha transcurrido el tiempo, ¿verdad? A través de esta situación, ¿verdad? O una pérdida, desde el trabajo, lo que sea. Eso es algo natural y normal que nosotros pasamos por eso. Pero pasa el tiempo y esta persona deja de ser funcional en áreas donde antes lo era. Yeah. Por ejemplo, en su familia, en el trabajo. Ahí yo me tengo que alarmar. Esas banderas rojas, ya no me puedo concentrar. Ya voy al trabajo y salgo peleando con el jefe a cada rato. Y me van a botar. Y pongo en riesgo mi matrimonio, mi relación con mis hijos. Son banderas rojas, entonces tenemos que ir a buscar ayuda porque nuestra salud mental está en desequilibrio. Eso es bien importante. Todos podemos pasar por eso. ¿Ok? Y todos podemos llegar a un momento de pensar, no quiero estar aquí. Pero es muy distinto a yo cometerlo o a, ¿verdad?, intentarlo. Y esto podemos pasarlo en cualquier momento de nuestra vida. Que eso es importante, que normalicemos el que nos podamos sentir mal, que es totalmente natural. Y otra cosa es, ¿verdad?, que no logremos canalizar esa ayuda a tiempo. Antes de finalizar, doctora, me gustaría que nos diera un cierre, una invitación a las personas pues a buscar ayuda y que no la ayuda psicológica no se busca solamente cuando uno ya se siente, por decir, en lo profundo, sino cuando uno comienza a identificar algo que no está bien en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Esas banderas rojas. Bien importante, las cosas que más vemos son como fisiológicas o de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el que no pueda dormir bien, el que no pueda comer como antes comía, el que no pueda desenvolverme en mis actividades diarias, levantarme temprano, ir al trabajo, antes hacía ejercicio, dejé de hacerlo, antes llamaba a mi amiga todos los días, ahora no quiero saber de ella. Esos cambios que ocurren de manera abrupta te dejan saber, ok, algo no está bien en mí, ¿verdad? Esos pensamientos recurrentes, ¿verdad?, que tenemos todos los días o en todo momento de que, ay, lo estoy haciendo mal, ay, yo no sé hacer esto. Esos pensamientos que se mantienen con nosotros e inhiben nuestra posibilidad de ser mejores personas o dar lo mejor de nosotros, son, ¿verdad?, banderitas que debemos estar observando en nuestros hijos, en nosotros mismos. Nosotros nos conocemos, nadie nos conoce como nosotros. Claro. Así que tenemos que de alguna manera trabajar con nosotros todos los días y hacer esa evaluación diaria al final del día, cómo me sentí conmigo mismo, hice lo que pretendía hacer, cumplí con mis metas. Y si eso no ocurre, pues entonces ir a buscar ayuda, que hay muchísimos, ¿verdad? No tenemos que ir a un psicólogo nada más. Podemos tener un sacerdote, podemos tener un consejero, un maestro y canalizar, ¿verdad?, esa ayuda que en ese momento entendemos que necesitamos. Magnífico, doctora. Y antes de cerrar ese programa, porque el tiempo aquí vuela, cuéntenos un poco cómo la pueden contactar. Sabemos que también ejerce de manera, tiene clínica privada. Sí, actualmente abrimos clínica privada, se llama Neuroeducational Consult and Therapy Center. Es un sitio particularmente que trabaja con niños, adolescentes y adultos, inclusive envejecientes. Trabajamos todas las áreas, especialmente cognitivas, emocionales, que afectan el desempeño funcional, ¿verdad?, de los sujetos. Y estamos allá a la orden en Villalba, la carretera 149, kilómetro 58.2. El teléfono es 939-277-7913 y estamos allá a su orden.
Magnífico, doctora. Pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos mucho su experiencia, su conocimiento y toda la información valiosa que nos compartió el día de hoy. Esperamos que se vuelva a repetir. Amén, así sea. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Pues amigos, les recordamos que pueden conseguir esta y otra retransmisión del programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.